¿Qué tal, amigos? Es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Estamos nuevamente en Al Sur del Panal, en La Colmena. Hoy tenemos un entrevistado especialísimo. Vale, primero una pequeña presentación. No voy a leer todo su currículum, es tan extenso que se nos iría la mitad de la entrevista solo en ello. Bastará decir que es uruguayo de nacimiento, nacionalizado ecuatoriano desde el 2008, luego de haber vivido en Brasil, Argentina y Cuba. Es ex vicecanciller de Ecuador y ex embajador para UNASUR, CELAC y ALBA de Uruguay. Ha sido también catedrático universitario, es autor de más de una decena de libros que están destinados a pensar a nuestra gran América Latina. Me refiero a Quinto Lucas. Muchísimas gracias, Quinto, por este espacio. Bueno, un saludo cordial para ti, Augusto, y un saludo cordial para todos los que están observando el programa. Muchísimas gracias. Antes de entrar ya en el condumio de la entrevista, quisiera preguntarle, ¿es cierto que su nombre Quinto obedece a que usted es el quinto hijo de su papá? Exactamente. Bueno, en realidad soy el quinto hijo varón. Mi padre y mi madre tuvieron solo 5 hijos porque él falleció después que yo había nacido, cuando yo tenía 2 años. Y para que no sea quinto con Q, le puso quinto con K y doble T. Así que sí es un poco eso. Interesante, quería despejar yo esa duda. Gracias por la aclaración. Es un poco chistoso realmente. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo macro en América Latina. Se viven horas cruciales en América Latina. ¿Qué está pasando en el cono sur? La arremetida de la derecha, pienso por ejemplo en lo que está pasando en nuestro país, en Ecuador, en la Argentina de Macri, el Brasil de Bolsonaro, el Chile de Piñera. Es algo así como un fin de ciclo de los gobiernos progresistas. Y hay una matriz de opinión que se quiere posicionar por los últimos días, y es de este famoso fin de ciclo progresista en el cono sur. ¿Qué tan cierto es esto del fin de ciclo, Quinto? Bueno, a mí no me gusta eso de los fin de ciclo porque no es una cuestión que sea un fin de un determinado ciclo, porque lo que ocurrió en América del Sur y en América Latina fue que hubo una determinada arremetida conservadora durante los gobiernos progresistas que tal vez no se logró avisorar totalmente. En el día a día, en hacer la gestión diaria, los gobiernos, en tratar de fortalecer la integración, tal vez, aunque el presidente Correa lo había anunciado, pero tal vez no se dieron cuenta la dimensión que tenía, por ejemplo, el ataque a UNASUR desde determinados momentos cuando se trató de abrir toda esa cuestión del área del Pacífico y todas esas nuevas, digamos, acciones de áreas de libre comercio que eran similares a lo que era el ALCA. Y tampoco se dieron cuenta cómo se estaba socavando internamente a esos gobiernos progresistas. Desde fuera de los gobiernos progresistas y desde dentro de los gobiernos progresistas. A veces era difícil verlo porque a veces es difícil verlo desde adentro. En Ecuador ahora está mucho más claro porque lo estamos viendo con el presidente que tenemos, que antes fue vicepresidente de la República del gobierno progresista de Rafael Correa. Pero no es solo en Ecuador, cuidado, porque en distintos lugares, por ejemplo en Argentina, donde sí ganó la derecha, sin embargo, hubo sectores del mismo peronismo que ahora están aliados con la derecha de Macri. Entonces, eso de socavar los gobiernos progresistas vino de dentro y desde afuera. Pero no es una cuestión de terminar con un ciclo. La lucha por mejores días en los distintos países a través de posiciones progresistas, de posiciones de izquierda, de distintas posiciones que se van consolidando, no es una cuestión de ciclos, eso es constante. Y hay momentos que hay retrocesos y hay otros que hay avances. La década pasada fue de un avance muy importante, pero bueno, ahora viene un momento de resistencia para volver a avanzar. Así ha sido siempre, pero no es una cuestión de ciclos, es una cuestión de que en determinados momentos la derecha también tiene capacidad de avanzar. ¿Oligarquías e imperialismo, estas son nociones caducas o se insertan bastante bien para
leer la realidad de América Latina. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es legítimo Bueno, todavía hablar de imperialismo? es totalmente legítimo. En cuanto a lo anterior, es interesante también pensar de que la derecha aprende de sus errores. Ojalá también los sectores progresistas y de izquierda aprendamos de nuestros errores. La derecha aprendió también a robar parte del discurso progresista, porque hay muchos discursos de la derecha que fueron robados a los 10 años anteriores. Y bueno, y otras cosas mantienen igual. Pero en cuanto al tema de oligarquía y el tema de imperialismo, son más que evidentes actualmente. Bueno, primero porque hay una consolidación oligárquica mucho mayor de lo que era en décadas pasadas, porque además es una consolidación que va mucho más allá, que es una consolidación oligárquica transnacional. Y en cuanto al tema imperialismo, tal vez habría que regirnos un poco más por la visión de Negri, que el imperialismo va mucho más allá de un solo país. Es un país o varios países en alianza, porque aquí hablaríamos de Estados Unidos y la alianza de la OTAN, pero también son las transnacionales, son los grandes multilaterales, son distintos organismos, inclusive internacionales, que están al servicio de ese gran imperio. Entonces, es como un imperio consolidado, ya no como un solo país, sino con ramificaciones económicas, comerciales, ramificaciones políticas, obviamente. Ese es el imperio actual, ya no es aquel imperio solo de un país que ejercía su poder sobre los otros en la fase superior del capitalismo. Podría hablarse también de un déficit en el ámbito cultural, en el entendido de que, por ejemplo, antes el enemigo era perfectamente identificable, ¿no? El terrateniente que estaba ahí explotando, ¿no?, permanentemente, pero ahora pareciera que los pobres le votan a sus verdugos, como el caso, por ejemplo, de Claro, Macri. ¿Cómo entender claro, esto? No existe nada más dañino que un pobre de derechas. ¿Qué opinión le merece esto? lo que pasa ¿Fue un déficit cultural también de que, por ejemplo, en el caso de Ecuador no se, no se implementó un robusto plan de conciencia colectiva para que luego no nos pase factura esto? Lo que pasa es que justamente eso, no solo en Ecuador, en Brasil pasó igual. En Brasil, donde tenía una tradición de luchas por la tierra, de luchas urbanas, de una dictadura terrible, se suponía que había una concientización del pueblo y que el PT había logrado concientizar más inclusive al pueblo brasileño. Ve el resultado que hemos tenido. Entonces sí, no ha habido un trabajo tan importante en lo cultural. Creo que ese es el debe de los gobiernos progresistas. Tal vez subestimaron al enemigo y subestimaron esto de consolidar una visión cultural distinta, una opción cultural distinta, además pensando en que hay muchos jóvenes y muchos nuevos integrantes de las luchas políticas y sociales y gente que está permeada más bien por la televisión, que no está vinculada a estas luchas políticas y sociales. Y la televisión es la que les culturiza, digamos, entre comillas. Entonces se subestimó el papel de los medios de comunicación como factor de concientizar a su manera a los pueblos y se subestimó la capacidad propia de concientizar al pueblo. Entonces, mientras los medios de comunicación concientizan a su manera, nosotros no tuvimos las herramientas para hacerlo a nuestra manera. En Ecuador se intentó con el tema de los medios de comunicación, de ponerles un determinado freno, pero no se logró totalmente. Y en Brasil mucho menos, donde hay esos grandes monstruos como medio de comunicación. Pero eso es en todos los países de América del Sur. Subestimamos el poder del enemigo y el poder mediático del enemigo que ejerce poder sobre la cultura de los pueblos. Bien, centrémonos un poquito ahora en el tema de Ecuador. Hay un escándalo que está salpicando al presidente Moreno, me refiero al caso INA Papers, esta vinculación que tiene el presidente con la offshore, y se avecina, me parece a mí, su salida de la presidencia de la República. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Es posible que Moreno salga en los próximos meses
abandone la presidencia? Bueno, se está viendo eso, se está viendo una posibilidad de que él salga, bueno, por las denuncias de los INA Papers, porque también sus aliados empiezan a sentir que tienen un aliado que ya les cumplió en muchas cosas, porque bueno, finalmente termina firmando el convenio con el FMI, finalmente copó los organismos de control y les sirvió a esos aliados, pero políticamente esos aliados ya no les sirve tanto. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya empieza a ver como este señor es incómodo. Si ellos quieren tener un candidato fuerte para el 2021, la alianza con Moreno ya no les sirve tanto. Entonces, todo estas denuncias de los INA Papers se suman a que ya sus aliados empiezan a querer sacárselo de encima. Porque además, él ya, como dije, hizo todo o cumplió casi todo lo que ellos le pidieron. Creyeron, y ahí hay un error, que él iba a lograr destrozar la posibilidad de una candidatura futura o de Rafael Correa o de un sector vinculado a Rafael Correa, y pensaron que iba a destruir al correísmo, digamos, más que al correísmo, al proceso que se gestó en torno a la Revolución Ciudadana, porque es mucho más fácil que lo destroce alguien que estuvo adentro, un traidor, y eso lo sabe muy bien la derecha, pero se equivocaron porque si vemos los resultados de las últimas elecciones, vemos que se equivocaron. Entonces, lo que ahora quieren es, de alguna forma, también sacarse de encima a Moreno. Y Moreno, cada vez que habla, también él mismo Es sale de la presidencia. Su propio enemigo, ¿no? El mayor enemigo de Moreno es él y sus asesores, que son impresentables. Él mismo es impresentable. Lamentablemente, hemos llegado, yo pensaba que iba a ser difícil encontrar presidentes como los de la década del 90, pero bueno, uno siempre se equivoca. Encontramos un presidente mucho peor que los de la década del 90, con asesores, además, como decía, impresentables políticamente y impresentables ya ante la sociedad en sí. A propósito de esto, el expresidente Correa ha pedido disculpas a la patria y al mundo entero por haber confiado, ha dicho él, siguiendo sus palabras, en un impostor profesional. Y bueno, lo ha dicho él con mucha tristeza, que nunca se esperó, ¿no? La traición del presidente Moreno. Ahora, la pregunta es, de cara a los próximos procesos, ¿cómo impedir, Quinto, que un impostor profesional se filtre en las filas de la revolución? ¿Cómo impedir esto? Es bien difícil porque, a ver, sí fue un error del presidente Correa, pero bueno, yo nunca pensé que Moreno iba a ser, digamos, iba a ir más allá de lo que fue la Revolución Ciudadana, que iba a profundizar la revolución o que estaba más a la izquierda o por lo menos que iba a sostener. Pero pensé, bueno, por lo menos es democrático. Y acá te hago una confesión, yo no voté por Lenín Moreno en la primera vuelta. Yo voté nulo en la primera vuelta y alguna vez conversando con el expresidente Correa le decía, yo voté nulo. En la segunda vuelta era claro que era imposible votar por un banquero. Y entonces muchos dijimos, bueno, por lo menos se consolida un proceso democrático. No vamos a ir más allá de lo que ya se hizo en estos 10 años, pero que se consolide el proceso democrático ya es bastante. Pero no imaginamos que iba a llegar a los extremos que está llegando. Creo que nadie puede haber llegado. Y creo que el presidente Correa se equivocó también porque era imposible pensar que un personaje como Moreno podía llegar a estos niveles. Ahora es muy difícil porque una cosa es Moreno, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en la OEA con Luis Almagro? Luis Almagro, con el que trabajé en el gobierno de Pepe Mujica. Se le dio todas las posibilidades y Luis Almagro es lo mismo que Lenín Moreno, solo que a nivel continental, porque lo que está haciendo es un mal tremendo a toda América Latina. Entonces, ¿cómo lograr? No sé, no tengo la varita mágica, pero tal vez hay que tener mejor ojo de cómo se mueven esos determinados personajes que no necesariamente
asumen un compromiso con el cambio total. No creo que Lenín Moreno haya asumido un compromiso con la Revolución Ciudadana, fue llevando las cosas. Y creo que hay que estudiar un poquito mejor qué pasó el 30 de septiembre del 2010, porque tal vez nos llevemos sorpresas y tal vez no estudiamos lo que había que estudiar. Como había que salir del intento de golpe de Estado, bueno, se salió del golpe de Estado, se llevó para adelante, pero después de eso, semanas después tendríamos que haber analizado qué pasó, quiénes estaban atrás, y tal vez, como digo, nos llevábamos unas grandes sorpresas y no nos estábamos, por lo menos ahora, diciendo cómo nos equivocamos. Cuidado ahí. Y lo mismo pasa con Almagro, que yo le dije a Pepe, porque bueno, tuvimos varios problemas cuando trabajábamos juntos, tal vez si se hubiese observado mejor sus actitudes, sus vínculos con Estados Unidos, tal vez no se le hubiese apoyado como se le apoyó. Quizás concederle un poco más de importancia a la formación ideológica, ¿no? Porque a fin de cuentas, ahora nos damos cuenta que Moreno no fue nunca tanto de izquierdas, ¿no? Sino más bien de derechas. Claro, y me parece a mí que se ponderó mucho en el caso de Moreno el aspecto meramente electoral, ¿no? Era el candidato que en su momento representaba la opción electoral más potente, pero se descuidó acaso la formación ideológica, ¿no? La solvencia moral del candidato, quiero decir. Sí, se descuidó la formación ideológica en general, porque Moreno es un ejemplo y pueden haber muchos otros ejemplos que los estamos viendo, lo estamos viendo en la asamblea, gente que por alianzas electorales se llevó. Es verdad que hay que hacer determinadas alianzas y además no se gana solo con una posición solo radical o solo de izquierda. Seríamos muy ingenuos creer eso. Se gana con un gran frente, con distintas posiciones, con un programa común, como el de Alianza País, que tenía un programa común, pero tenía visiones distintas. Era una alianza pluriclasista, con distintas visiones ideológicas. Pero ya para determinados puestos, como es la presidencia de la República, hay que tener muy claro la consistencia ideológica. Y se subestimó eso sin duda, pero también hay otra cosa que generalmente les cuesta a los gobiernos progresistas y de izquierda, que en el día a día, en la gestión del día a día, en el hacer cosas, en el tener que estar cumpliendo cosas, no se dan cuenta de la visión estratégica y la necesidad de ir creando condiciones estratégicas, más allá de lo táctico y lo del momento, más allá de ganar solo la elección, sino cómo ganas la elección y eso te proyecta más allá. Eso creo que ocurre en Ecuador y ocurre en los distintos, nos ocurre a todos. Es difícil porque a veces la gestión, obviamente que te absorbe. Digo, yo lo sé por personalmente. Entonces, sí, el tema ideológico hay que trabajarlo mucho más, obviamente. ¿Cómo salir de esta pesadilla en la que se ha sumido el Ecuador? Algunos hablan de una posible asamblea constituyente. ¿Sería esta la vía más adecuada, Quinto, a tu criterio? Sería la vía más adecuada, pero lo que pasa es que hay vías adecuadas que no necesariamente quiere decir que tengamos la correlación de fuerzas para que esa vía se dé. Porque, por ejemplo, en el 2008 se dio una asamblea constitucional y no teníamos la correlación de fuerzas a nuestro favor y terminó en una constitución neoliberal, ¿no? Con algunos derechos indígenas y algunas cosas interesantes como para dejar tranquilos a un sector, pero en la realidad era una constitución neoliberal. Fue distinto en el 2008, perdón, en 1998. Claro, En el 2008, sin embargo, en el 1998, perdón, en el 2008, sin embargo, se da otra constitución con otra correlación de fuerzas y rompe aquella constitución neoliberal de 1998. Entonces, tenemos la correlación de fuerzas para... Hay que irla construyendo. Entonces, yo sí creo que la Asamblea Constituyente es una salida, pero puede ser osado lanzarse si no tienes una correlación de fuerzas a tu favor. Eso tenemos que aprender en la izquierda, que hay determinados momentos que hay cosas que queremos hacer, pero no tenemos las correlaciones, y capaz que puede ser un salto al vacío.
Ahora en esa nueva correlación de fuerzas, bueno, desde los medios comerciales se intenta posicionar también la idea de que hay un candidato de derecha que tiene la fortaleza y todas las credenciales para ser el nuevo presidente del Ecuador. Me refiero a Jaime Nebot. ¿Qué significaría el retorno de la derecha al Ecuador con una presidencia como la de Nebot, Quinto? ¿Acaso deberíamos mirarnos, por ejemplo, en el espejo de la Argentina de Macri? Tendríamos que vernos en el espejo de la Argentina de Macri mezclada con el Brasil de Bolsonaro. Porque lo increíble de estos momentos que estamos viviendo es que antes el fascismo era fascismo en todos los sentidos, también en las libertades generales, pero también en lo económico tenía una visión determinada, no tenía una visión liberal de lo económico. La diferencia de los fascismos actuales como el de Bolsonaro es que es arbitrario, autoritario, dictatorial en todo lo que tiene que ver con derechos, con represión de la sociedad, pero es totalmente liberal y neoliberal en lo económico. Hay una contradicción. Era difícil que el fascismo sea liberal en lo económico, pero a no ser Pinochet, que fue una excepción, pero mismo las otras dictaduras no fueron totalmente liberales, por distintas circunstancias. Hoy el fascismo es un fascismo neoliberal, es una cosa muy loca de estos momentos. Nebot tiene esas características, porque tiene todo el trajín autoritario de lo que fue el gobierno de Febres Cordero y tiene toda esa visión neoliberal de lo que es la visión de la escuela de Chicago, que un poco ellos lo aplicaron en el gobierno de Febres Cordero, pero no totalmente como se fue aplicando después en la década de los 90. Entonces es volver casi a un gobierno de Febres Cordero, pero mucho más neoliberal que el gobierno de Febres Cordero. Ahora, hay que ver si realmente las condiciones están dadas para eso. Las elecciones del 24 de marzo muestran una importante fuerza del Partido Social Cristiano, pero también ellos en Guayas, que era algo obvio también, porque claro, ellos lo tenían consolidado. Tampoco había una presencia de Revolución Ciudadana, a no ser en la provincia, pero no había en Guayaquil presencia de Revolución Ciudadana con un gran candidato. Entonces, las cosas hay que ver, pero digamos que en Guayas y en Guayaquil sobre todo tienen esa fuerza. También en Guayas no tuvieron un contendor como Pepe Pancho Ceballos, que hubiera sido distinto. Se dan determinada configuración, pero pierden en lugares importantísimos. Pierden los dos Falqués, pierde Torres en Ambato, y después ganan en algunos lugares que no ganan ellos. Ellos apoyan a determinados. El prefecto de Imbabura, ellos lo apoyaron, no necesariamente es social cristiano. Entonces, yo creo que Nebot debe estar pensando muy bien si realmente le conviene ser candidato. Yo igual creo que de esas elecciones surgieron dos sectores con fuerza para pelear una presidencia de la República, que creo que es el Partido Social Cristiano con sus aliados y puede ser Revolución Ciudadana construyendo también con otros aliados. Porque también si vemos que Revolución Ciudadana, que participó en la mitad del país, tiene la votación que tiene, gana 2 prefecturas importantes, tiene votación importante en candidatos que para el Consejo de Participación, que prácticamente, no es que sean de Revolución Ciudadana, pero tienen sus vínculos, se muestra de que hay todavía una fuerza de lo que fueron esos 10 años. Entonces creo que son esos dos, pero hay que construir alianzas, hay que ver. No está tan fácil para Nebot, hay que ver qué pasa también con su pelea con Lasso, porque más allá de que creo tuvo una votación no muy buena, igual tiene su fuerza, y Lasso tiene su fuerza. Dividen votos, hay que ver qué claro, y sobre todo que los votos del Partido Social Cristiano no son endosables con los de Creo. No son endosables, y eso es fundamental, ¿no? Y después también es eso que hablaba anteriormente, hay muchos votos del Partido Social Cristiano a nivel local que no necesariamente se van a traducir a nivel nacional. Y después también hay un rechazo que sí, yo pensé que lo habían logrado limar, digamos, durante estos 2 años de este gobierno, que es el rechazo en determinados lugares de la sierra al Partido
Social Cristiano, y en especial a Nebot. Sigue existiendo eso a pesar de que hay muchos votantes jóvenes nuevos. Entonces yo creo que no la tienen tan fácil como creen. Obviamente que quieren construir esa imagen porque los medios van a construir esa imagen, porque además saben que más allá de eso, el candidato con más fuerza en este momento es Jaime Nebot. No tienen otro candidato. O sea, si el presidente Correa fuera candidato, ni Jaime Nebot sería candidato ante él. Porque esa es la realidad, ellos lo saben. Y por eso fue que dijeron, bueno, tenemos que sacarnos de encima a este tipo que nos gana de cualquier forma, con todo lo que tratamos de construir de imagen negativa sobre él, igual nos sigue ganando. Pero saben que el único que podría ganar una elección en este momento es Nebot. Ahora, si Lenín Moreno saldría, como me parece que sucederá, no terminará su mandato, quien asumiría la presidencia sería Otto Sonnenholzner. ¿Cuál es tu lectura al respecto sobre este radiodifusor? Bueno, yo creo que lo que sí, más allá de eso de los ciclos, lo que sí a veces se repite es la historia. Nosotros tuvimos la sucretización y después vino la dolarización, o bueno, antes el feriado bancario, y si vemos son periodos y cosas que se repiten, y de hecho, yo creo que estamos en una ida a la desdolarización. Estoy convencido de que hay muchos sectores financieros, y bueno, tengo algunas informaciones de sectores financieros y de sectores de exportadores e importadores que quieren ir a una desdolarización. No lo van a decir públicamente ni lo van a decir porque el que dice que quiere ir a la desdolarización le dicen que está loco y además no se van a mostrar así. Entonces yo creo que Moreno tiene que cumplir determinadas cosas, que ya las cumplió. Y después viene el vicepresidente que tiene que cumplir otras. Entonces vamos al mismo modelo de Maguad, Gustavo Noboa. Gustavo Noboa terminó cumpliendo el fortalecimiento de la dolarización, más allá de lo que fue en su momento, pero toda la etapa previa, la etapa de queme, de quemarse y eso fue de Maguad. Ahora quien se está quemando y quien se está liquidando, bueno, es Lenín Moreno. Vendrá el vicepresidente para asumir ese reto muy duro de fortalecer una posible desdolarización. Bueno, y fortalecer además todas las políticas económicas del acuerdo con el FMI, todo eso que va a ser muy difícil y que no lo puede fortalecer un gobierno débil como ya es el de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno, mismo que él no caiga, está caído, porque tiene una debilidad tal que todo lo que le presionen, él va a tener que hacer. Entonces le dice a Estados Unidos, tienes que hablar contra Juan Pérez, y él va y habla contra Juan Pérez. Entonces es tan débil y tan lamentable lo que está ocurriendo, que también para consolidar el proyecto económico neoliberal necesitan a alguien más fuerte. Entonces es necesario también que se caiga Moreno y el vicepresidente, igualito al proceso, como digo, de Maguad Gustavo Noboa. Sí, lo que está claro es que Lenín Moreno no toma las decisiones, lo toma las oligarquías antinacionales del Ecuador y me parece desde el norte global vienen unas directrices bien potentes. Me refiero al caso de Mike Pence, la visita que tuvo acá al Ecuador. Me parece que por ahí podría leerse lo que está pasando actualmente con el tema del FMI, el país entregado al Fondo Monetario Internacional, el caso Chevron Texaco, los recortes en materia laboral, despidos masivos, etc. Pero quiero referirme ahora puntualmente al caso Assange. ¿Crees que la visita de Mike Pence al Ecuador tuvo que ver con lo que actualmente está pasando con Julian Assange, al que por cierto Lenín Moreno lo cataloga como un hacker? Claro, sin duda que tuvo que ver. Tuvo que ver en la política o en la posición ante Julian Assange y ante Venezuela. Creo que son dos puntos fundamentales de esa visita. Esa visita consolidó, yo creo que había otro tipo de vínculos anteriores o de relaciones anteriores que también hay que investigar y hay que verlos y hay que mostrarlos más claro y que a veces nosotros subestimamos, a veces en la izquierda se subestima, o porque no digan de que siempre estamos pensando en conspiraciones y eso. No, yo creo que hay otros vínculos, pero que se consolidaron en esa visita. Y obviamente lo de Julian Assange, como él mismo dice, como Wikileaks mismo dice, se fue preparando todo
un proceso para sacarlo o para obligarlo a salir de la embajada. Se buscaron distintas formas y se le fue presionando para que finalmente él tratara de desistir de estar en la embajada. Se buscaron también excusas. Ahora lo de los INA Papers es una excusa porque se fue generando todo el proceso. Mentirán como han venido mintiendo, pero es un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene entre ceja y ceja a Assange porque finalmente fue el mensajero y hay que dar un ejemplo a todos los mensajeros que no muestren lo que está escondido detrás de las relaciones de Estados Unidos o detrás de las acciones de guerra de Estados Unidos, las denuncias de Irak, los cables diplomáticos. Entonces es fundamental darle un escarmiento no solo a Assange, sino a los posibles mensajeros posteriores. Así que ahí hay un acuerdo. Y el otro tema, el tema de Venezuela, bueno, es mucho más geoestratégico y geopolítico, más fundamental, en el que Lenín Moreno y el gobierno están cumpliendo un papel nefasto. Ningún gobierno del Ecuador podría haber cumplido el papel que está jugando este gobierno con Venezuela, porque mal o bien los gobiernos ecuatorianos mantenían una determinada posición de no involucrarse en determinados conflictos y dejar la autodeterminación, más allá de que no estuviera con la posición, por ejemplo, de Venezuela, mantenía una autodeterminación de decir, bueno, ellos tienen que resolver su problema. Ahora no, ahora asumieron una posición muy marcada de seguidismo de Estados Unidos. Eso es vergonzoso hasta para la diplomacia ecuatoriana de otros tiempos. Diplomacia que a veces fue, digamos, muy tranquila en determinados términos, pero que nunca fue totalmente entreguista como está siendo esta. Ahora has tocado la demonización de Venezuela. Yo quería preguntarte, en el marco de este análisis, el comandante Chávez solía decir que si es que desarrollamos nuestras democracias de formas aisladas, en América Latina no van a prosperar nuestras democracias. Tenemos que tener una democracia integracionista. Y ahora Prosur es la nueva propuesta de integración latinoamericana. ¿Qué opinión te merece este desmantelamiento de UNASUR y la nueva etiqueta que le han puesto Prosur? ¿Por qué cambiar a un nuevo proceso con todo el desgaste que eso supone, ¿no? De conformar una nueva alianza de este tipo? Bueno, es casi el papel que jugó en determinado momento la Iglesia Católica cuando dijo aquí hay que terminar con los templos indígenas, hay que arriba hacerle una iglesia, un templo distinto, el templo nuestro. Si ellos hubieran sido inteligentes, bueno, primero socavaron a UNASUR desde hace mucho tiempo. Hubo errores también en los gobiernos progresistas de no haberle dado toda la importancia a UNASUR que tuvo. Ecuador se la dio. Cuando fue presidencia pro tempore consiguió los votos en todos los parlamentos para que se ratificara el convenio. Bueno, fue solidaridad con Haití. Cuando se habla ahora que el problema, lo que está pasando a Haití, solidaridad que tuvo UNASUR, bueno, y después las acciones políticas, las acciones de estrategias económicas que se estaban consolidando. Un montón de cosas que se hicieron muy importantes, pero no se pensó, como yo digo, estratégicamente, a ver, ¿cómo modificamos el acuerdo que tenía varias lagunas? El presidente Correa lo había señalado, pero no hicimos todo para tratar de modificar eso, en los momentos que la correlación estaba a nuestro favor. Entonces, ellos fueron socavándolo, pero mismo en la época en que estaba Uribe de presidente, UNASUR tenía la capacidad de hacer dialogar a Uribe y dialogaban Uribe y Chávez con posiciones totalmente distintas. Y Piñera, ¿no? Estaba ahí. Y estaba Piñera, UNASUR no era que se metía de un lado o del otro, lo que favorecía era el diálogo, tenía esa capacidad mismo teniendo mayoría de gobiernos progresistas. Había una capacidad de primero estar por encima de la integración, y para tener la integración en UNASUR, que era el modelo, digamos, con más posibilidades, había que tener en cuenta también a los gobiernos que no eran progresistas,
y para eso había que respetarlos. Estos gobiernos de derecha actual lo que quieren es poner una lápida sobre todo lo que sea progresista. O sea, ya no importa, porque como decía, si fueran inteligentes, ya pueden copar UNASUR, decir hasta somos amplios porque nos mantenemos con Bolivia, Venezuela, bueno, y Uruguay un poco menos, pero también, y no nos hacemos problemas, pero nosotros imponemos la dinámica de UNASUR. Ellos prefieren crear algo que además va a ser algo creado solo para participar ellos, porque no va a participar Venezuela porque está excluida. Bolivia no acepta participar y Uruguay tampoco acepta participar justamente por la exclusión, porque si hablamos de integración tenemos que hablar de inclusión. Entonces la creación de Prosur, además ya tienen la Alianza del Pacífico, no sé para qué quieren seguir inventando cosas, es porque es aquello de tratemos de terminar con cualquier sello que parezca progresista. En lo simbólico, ¿no? UNASUR representaba el proyecto progresista latinoamericano y sencillamente tenemos que acabar con esta simbología. Tienen muy claro que lo simbólico es fundamental para el futuro, entonces hay que terminar. Lo que digo de la Iglesia Católica y los templos indígenas es terminar con los símbolos anteriores, y ellos lo tienen muy claro. Ahora, también hay errores, porque UNASUR, si bien fue impulsada por Chávez y por Lula y por el presidente Correa y después por Pepe Mujica, bueno, en general, pero UNASUR se vino consolidando desde antes. Surgió de la reunión en Cusco cuando había otros gobiernos, cuando estaba Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, que no es un tipo de izquierda, pero no es Bolsonaro ni Macri, es un tipo que por lo menos apostaba a una visión, ni Piñera, apostaba a una visión más integradora, con toda su visión inclusive neoliberal, pero apostaba a una visión neoliberadora, una visión integradora, no solo neoliberal. Y por otro lado, Fernando Enrique Cardoso, más allá de aquel subimperialismo del Brasil y todo, apostaba a algo integrador. Y en la reunión de Guayaquil, que no me acuerdo en qué año fue, fueron gobiernos de derecha los que impulsaron y después surgió UNASUR. Entonces, inclusive esos gobiernos de derecha eran un poco más inteligentes que estos. Estos están haciendo solo un seguidismo de Estados Unidos y lo que quieren es eso, terminar con cualquier cuestión simbólica. ¿Por qué las persecuciones a presidentes? Más allá de los problemas que pueden haber habido y de casos de corrupción que pueden haber habido en todos los gobiernos, como en todos los gobiernos anteriores y como hay en estos gobiernos. Es una persecución porque tienen que marcar un rompimiento de cualquier estado de lo simbólico hacia futuro, de decir esto fue un desastre y hay que dejar claro de que no puede volver a repetirse. Esa es la realidad de lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Vamos ahora rapidísimo al tema Venezuela, porque ya hemos entrado un poco en esta materia y me gustaría saber qué piensas sobre una frase de una persona que ha sido bastante cercana a ti. Me refiero a Pepe Mujica, quien ha dicho que la forma de destrabar el conflicto en Venezuela es acudiendo a la política para evitar la guerra. Y aquí abro comillas porque me interesa citarlo textualmente. Ha dicho, discutir de legitimidades con respecto a la situación de Venezuela, ha dicho Mujica, a esta altura no tiene ningún sentido. Ilegítimo es absolutamente todo, no es un problema de legalidad, es un problema de realidad dramática entre la disyuntiva paz o guerra, y por lo tanto se impone la política que significa negociar, y negociar ¿qué cosa? Más democracia. ¿Qué opinión te merece, Quinto, estas palabras de Pepe Mujica? Yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice, en que la disyuntiva y en el fin fundamental, que es que la disyuntiva es guerra o paz. Pero si bien es necesaria la política antes que ir directamente a la guerra, aunque la guerra es la continuación de la política como por otros medios, aunque es fundamental la política y la negociación y el diálogo, que es fundamental, pero ahí hay sí legitimidades. Hay un gobierno que fue electo. Puede gustarnos o no gustarnos, puede uno estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero tuvo una elección que ganó. Entonces,
hay una legalidad, pero hay una legitimidad, porque no ganó por poco. Y porque la oposición que no participó en esa elección, no participó porque sabía que perdía. Porque ¿por qué no participaron? No participaron porque Estados Unidos, que tiene mucha información, le dijeron claramente ni participen porque van a marchar, como se dice en el sur, ¿no? Entonces, ellos, acá hay una legitimidad y hay una ilegitimidad también, que es la de un presidente inventado. O sea, un presidente, un supuesto presidente, Autoproclamado. autoproclamado, generado por Estados Unidos, que además ha generado hasta chistes, porque por ejemplo aquí en Quito ya el otro día decían, bueno, si Estados Unidos reconoce a Moncayo, capaz que termina siendo alcalde. Digo, parece, pero es una burla porque realmente es vergonzoso. Y los países de Europa que acompañaron esa vergüenza, ahora se empiezan a dar cuenta y Alemania no reconoce al supuesto embajador de Guaidó y España empieza a decir que, bueno, que se equivocaron y fue Estados Unidos. Entonces, sí hay legitimidades y hay ilegitimidades. Eso no quiere decir que no sea fundamental el diálogo porque antes que la guerra es fundamental la paz y para la paz es necesario el diálogo. Pero el gobierno venezolano ha intentado el diálogo. Y finalmente la oposición es la que no ha ido más allá del diálogo y que quiere imponer. Y el otro problema que creo que ahí sí, Pepe con toda su sapiencia, ahí sí es un poco de ingenuo, es que la injerencia de Estados Unidos va más allá de legitimidades, ilegitimidades, de guerra, paz o lo que sea. Estados Unidos quiere controlar Venezuela y así no la controle directamente, buscará hacer una atomización de Venezuela como lo hizo en Irak, en Libia. Finalmente no es necesario controlar directamente, pero sí destruir países. Lamentablemente ese ha sido no el ejemplo de décadas atrás, sino el ejemplo de los últimos años. Entonces ahí sí creo que Pepe no analiza esa parte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que va más allá de todo y que es necesario la paz antes que la guerra y que la disyuntiva es esa, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ha dicho también Mujica que está claro para él que lo que quiere Estados Unidos es ser gerente propietario del petróleo venezolano. Lo ha reconocido así. Sin duda. Pero, ¿cuál sería la salida para destrabar el conflicto? Ahora te hago la pregunta a ti. ¿Son las elecciones la vía o si no son las elecciones la vía para legitimar esto? ¿Cuál sería la forma de evitar muertes en Venezuela? Bueno, primero que hay que ver que si la oposición está dispuesta a deponer determinadas acciones, por ejemplo, de querer tumbar el gobierno. Porque si depone esas acciones, se pueden ceder espacios. O sea, el gobierno sí tendría que tener esa capacidad. En un diálogo todos ceden, pero una cosa es ceder determinados espacios y otra cosa es decir, no, vamos a una nueva elección porque vos me lo pides aunque yo he ganado. No es tan fácil las cosas, no son así. Y claro, también hay una cuestión que, como decía yo, está en la injerencia de Estados Unidos, pero también ya empieza a vislumbrarse otra cuestión. Hay una reconfiguración del mundo muy clara. Eso lo hemos visto. En la Guerra Fría era un bipolarismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética fue vencida, Estados Unidos se erigió como la gran potencia y la única potencia, pero ahora ya no es la única potencia. Ya no es ese, ahora hay un multipolarismo que se va creando y hay potencias muy importantes como China y como Rusia que empiezan a jugar en el papel de la geoestrategia mundial. Y de la misma forma que Rusia le dice a Estados Unidos, acá en Ucrania, cuidado, bueno, ustedes se meten, nosotros no dejamos pasar lo de Crimea, acá en Siria no, sí se metieron en Libia, pero no en Siria. Y de la misma forma que China defiende sus intereses económicos, porque es distinta lo de China con Rusia, pero son dos grandes potencias y empiezan a surgir otras potencias, India también. Entonces, eso también se traslada a Venezuela. Por lo tanto, Estados Unidos para intervenir le va a ser muy difícil, porque estas otras dos potencias, como Rusia, también son aliados de Venezuela. Es parecido a lo que le pasó a Cuba en la década del 60. Cuba, antes de ser invadida,
después, mejor dicho, de la invasión de Playa Girón, tuvo que hacer la alianza con la Unión Soviética, que tenía contenidos ideológicos, pero iba más allá de eso. Era una posición geoestratégica, todo lo que significó el CAME después y todo. Pueden haber críticas de lo que fue el mundo socialista y bueno, todo lo que se... Pero a nivel geoestratégico fue una alianza importante. Hoy Venezuela construye una alianza importante con Rusia y China. Tampoco le dejan otra cosa, porque si también empiezan a presionarlo los propios países hermanos, que son los de América del Sur, tiene que hacer alianza con determinados países. Pero para dialogar, la única opción es que la oposición deponga el hecho de querer sacar mediante golpe de Estado o mediante asesinato o mediante formas violentas a Maduro, y bueno, ahí tal vez el gobierno sí puede deponer y puede abrir determinadas opciones a la oposición. Pero la verdad ahora es que además buena parte del pueblo venezolano, con tantas dificultades y con todo el ataque que ha tenido, siguen apoyando a Maduro. Si no tuviera ese apoyo, es muy simplista decir que es porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí lo tiene, pero solo con el apoyo de las Fuerzas Armadas no se sostiene ningún gobierno, si no tiene el apoyo de un pueblo o de buena parte de su pueblo. Pero más allá de que se le critique el fuerte abstencionismo de las últimas elecciones, ¿no? Claro, pero bueno, entonces si nosotros vemos los abstencionismos de Colombia, diríamos ningún gobierno de los colombianos son legítimos. Pero más allá de eso, yo que estuve en las elecciones y nadie me dijo tienes que venir a hablar con esto, porque yo me muevo libre y hablando con un montón de gente que sí era crítica de Maduro, no tanto de Chávez, pero nunca votaría por la oposición. Entonces gente que dijo, bueno, yo no voy a ir a votar, y había gente que me decía, no, yo no voy a ir a votar, pero nunca votaría por la oposición. Entonces ese abstencionismo también es una equivocación de la oposición creer que eso va a ser un apoyo a eso, a ellos. No, no es un apoyo tampoco a la oposición. Por eso hay que ver bien qué es lo que realmente está pasando dentro de Venezuela, además en los distintos sectores, porque los sectores populares sí apoyan al gobierno, para ver y hablar volviendo a las legitimidades y ilegitimidades. Guaidó fue electo con 97.000 votos y quiere ser presidente de la República contra la votación de Maduro. Es un poco risueño, digamos. Claro, eso sí es un disparate. Pero bueno, la pregunta para ya cerrar el tema Venezuela es la última pregunta. ¿Hay chavismo opositor o no? Hay chavismo descontento con el gobierno actual. No sé si es opositor, porque el opositor me parece que no es chavismo. Una cosa es estar descontento, tener 1000 críticas, eso puede ocurrir en cualquier gobierno, y otra cosa es transformarse en aliado del enemigo. Eso sí no es aceptable. O sea, esos son los que finalmente pasan a la traición, porque si vos combatiste y trabajaste con Chávez y después que te vuelvas aliado de Estados Unidos, no, Totalmente. es totalmente irracional. Totalmente. Bueno, es totalmente, pero sí puede haber digamos, una mirada descontento. autocrítica, ¿no? Porque no es este juego maniqueo. Si eres crítico con el gobierno, entonces eres imperialista y pro-yanqui. Y si no haces ninguna crítica, entonces eres un revolucionario convencido. Me parece que ahí se puede hacer un matiz, ¿no? ¿Es válido ejercer la autocrítica en el caso de Venezuela? Es fundamental en todos los casos, pero volvamos al Ecuador. ¿Qué crítica hizo Lenín Moreno durante todos los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana? Ni siendo vicepresidente, ni siendo embajador para las discapacidades, pagado por el gobierno ecuatoriano. Nunca hizo una crítica, nunca dijo todo lo que está diciendo ahora, nunca dijo nada. Si él hubiera dicho algo, inclusive yo me pongo, yo hice críticas al gobierno de la Revolución Ciudadana, pero nunca me puse del lado de enfrente. Hice críticas al TLC con la Unión Europea y se lo dije al presidente Correa después. Para mí fue un error y sigo pensando que fue un error, pero no te pones del otro lado, mucho menos te transformas en traidor. Pero la autocrítica es fundamental porque si no se torna una dialéctica solo de buenos y malos
y la cuestión no es tan así. En Ecuador lo vemos mucho más ahora, porque nosotros estamos viendo que los obsecuentes ahora son obsecuentes de este gobierno, los que eran tan obsecuentes algunos. Y otros que eran críticos están ahí luchando, peleando por recuperar todo lo que se hizo en esos 10 años que fueron fundamentales para el Ecuador y bueno, y dentro de eso para América Latina. Pero eso tienen que entender los líderes progresistas. Sin autocrítica es difícil avanzar. Eso le decía Pepe Mujica sobre el tema de Almagro, que él me dijo, reunidos en Guayaquil cuando vino hace unos 3 años, él me decía, tengo que pedirte disculpas porque yo no te hice caso, a pesar de que vos habías sido militante tupamaro. Pero bueno, vos hacía 20 años que vivías en el Ecuador, yo tenía que creerle a Almagro. Y me dice, pero sí, fue un error. Y ahí es que le digo, bueno, pero hay que empezar a hacer autocríticas de esos errores. No para flagelarnos, ni para decir, pero sí para tratar de no volver a cometerlo. No quiere decir que no lo volvamos a cometer, pero tratar de no volver a cometerlo. Bien, vamos cerrando y quiero hablar un poco sobre Brasil. ¿Qué carajo está pasando en Brasil, Quinto? ¿Por qué llega de pronto una figura fascista como Bolsonaro al poder con estos índices de aceptación? Y ahí tienes también el rol que juega la iglesia evangélica. ¿Cómo entender esto del apoyo irrestricto que tiene de ciertos sectores evangélicos el presidente Bolsonaro? Bueno, ahí hay una cosa muy rara, ¿no? Porque justamente ese papel de la iglesia evangélica es lo que hace que Bolsonaro tenga un apoyo de sectores populares. Claro, que lo apoyaron a Lula al principio, ¿no? Que apoyaron a Lula, que esos sectores populares apoyen a Bolsonaro es una cosa que nos lleva a aquello que hablamos hoy, del tema de no haber concientizado a determinadas grandes masas y no haber trabajado en lo cultural, porque más bien los sectores populares organizados siguieron apoyando a Lula, los sin tierra, los sin techo, lo organizado siguió apoyando a Lula. Pero mismo así y mismo ese apoyo popular, obviamente que hubo un proceso de desgaste sacando a Dilma cuando no tenía nada que ver. Ahora el que era su vicepresidente termina siendo el corrupto, ella no. Bueno, parecido está pasando en todos los países, pero bueno, se da todo ese proceso, el desgaste de Lula, el invento y el tema de la prisión. Y mismo así, si Lula hubiese sido candidato estando preso, igual hubiera ganado la elección. Entonces es algo muy raro, pero que tiene mucho que ver con esa. Y hay otra cosa que también se consolidaron liderazgos importantes. Los líderes no se inventan, los líderes surgen y es imposible inventar y decir, bueno, de aquí en adelante yo tengo a Juancito que me va a suceder a mí. No es así. O sea, las masas también juegan mucho con lo sentimental, con un montón de cosas. Entonces hay líderes que surgieron importantes, unos más veteranos como Pepe, el propio Lula, otros más jóvenes como Rafael Correa, como Evo Morales, Hugo Chávez en el intermedio, pero esos líderes que fueron muy fuertes tal vez no tuvieron la capacidad, como digo, no es de inventar un sucesor, pero de crear los espacios para generar otras figuras que también, en caso de que ellos no estén, puedan sucederle. Eso faltó y faltó en todos lados, no solo en el Ecuador. De acuerdo. ¿Cuál es el rol que juega en todo esto, el papel de la iglesia como tal? Bueno, y a eso vamos al factor simbólico y cultural. Gramsci rescataba a la iglesia, decía Gramsci, la iglesia, la educación y los medios de comunicación, ¿no? Y ahí vemos que ahí un continente latinoamericano fuertemente católico en su mayoría, la iglesia juega un papel determinante, ¿no? Inclusive para la configuración de las identidades políticas, ¿no? De la gente de a pie. ¿Qué opinas sobre esto? Es que eso es lo que se da en Brasil. Es aquello, por eso es la conjunción simbólica desde la iglesia a los grandes medios de comunicación. La iglesia en general, porque hay que recordar que también fue la iglesia en Brasil, pero la iglesia progresista, la que jugó un rol fundamental en la organización de los la de Bof, por ejemplo. Campo, claro, de Bof,
de Frei Beto, de Casaldáliga, de un montón de obispos que fueron fundamentales y que fueron de la teología de la liberación y que ayudaron a crear el movimiento de los Sin Tierra, que es uno de los movimientos sociales más grandes del mundo. Todo eso lo tuvieron muy claro la derecha. Por eso digo que la derecha aprendió. Dijo, bueno, acá tenemos que atacar a esta iglesia y es difícil atacarla desde dentro. ¿Cómo la atacamos? La atacamos desde otra iglesia que además se hace popular. ¿Por qué se hace popular? Porque la iglesia católica empieza a perder su vínculo con la gente. Y la iglesia evangélica, sobre todo estas iglesias pentecostales, tienen una capacidad de vínculo con la gente, también utilizan los medios de comunicación, de vínculo de hacer sentir a la gente que tiene participación, porque uno va a un ritual. Yo antes, bueno, cuando hacía periodismo hace muchos años, alguna vez me metí en una iglesia pentecostal durante un mes y pico en Uruguay, hice todo un seguimiento de lo que hacen y cómo trabajan esa cuestión de hacerle creer a la gente que está participando y sentirse como que está en un núcleo que es su núcleo. Y eso ocurrió en el Brasil. Se destruyó la iglesia progresista, la iglesia católica progresista, y asumió el papel de crear nuevos elementos simbólicos y de asumir a las masas la iglesia pentecostal evangélica con el aliado de los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación tampoco es posible, pero en Brasil en todos lados son fundamentales, pero en Brasil los medios de comunicación marcan la ruta, y ahí Lula cometió un grave error. Nunca le dio. Aquí se puede decir, bueno, los medios de comunicación siguieron siendo el poder, pero aquí se dio una batalla. Correa tenía muy claro el poder de los medios de comunicación. Un poder Lula sin contrapoder claro, a veces, ¿no? Un poder sin ningún contrapoder en general, porque no hay ni siquiera veedurías ciudadanas, cosas tantas que surgieron también en la década de los 80, pero que no da para pelear con ese poder. Yo que también trabajé en los medios, en los grandes medios, que sé lo que son desde dentro, y nunca hubo, pero durante los 10 años de Revolución Ciudadana hubo un enfrentamiento con ese poder. No se le pudo liquidar, digamos, o no se le pudo hacer retroceder tanto como se esperaba, pero hubo un retroceso. Y también hubo un error en Ecuador, que de repente habría que haber fortalecido otro tipo de medios, no solo los públicos, que finalmente después se transforman en aliados de los medios privados, sino otro tipo de medios. Pero en Brasil fue mucho peor. Lula no atacó a los medios de comunicación y son los que ahora lo destruyeron, ¿no? ¿Qué faltó en el caso ecuatoriano para poder contrarrestar el poder inmenso de las corporaciones mediáticas? ¿Y cuál es el rol que juegan en esa línea los medios, no los llamemos alternativos, como el que yo milito, que es La Colmena? Me refiero en general a todos los medios progresistas. ¿Cuál es el rol que ocupan estos medios no convencionales? Es que ese no tuvieron un rol porque no se les dio el rol que debía habérseles dado. Yo dirigí un periódico, también a mí no me gusta lo alternativo porque la idea es que esos medios sean contrahegemónicos. Que discuten el sentido común, no estar en la periferia. Esa es la realidad, y con calidad y con capacidad y todo. Cuando nosotros hacíamos Tintají, lo planteábamos en ese sentido. El error fue que se apostó a los medios públicos como la gran panacea para hacer una pelea contrahegemónica a los medios privados, pero no se apostó a estos otros medios que eran fundamentales y son fundamentales. Hoy, con esta situación que vivimos en el país, ¿cuáles son los medios que juegan ese papel contrahegemónico? Son justamente medios como La Colmena, son esos medios, porque los públicos ya son aliados. Y el único público, que además es de un consejo provincial, lo cierran, como pasa con Radio Pichincha aquí en Quito. Entonces, fue un error, pero ahí creo que pesó sí una visión muy estatal de la comunicación. Y la comunicación contrahegemónica sí son fundamentales los medios públicos, pero la comunicación contrahegemónica viene desde afuera. Si algo le ha ayudado a Venezuela
es también esos otros pequeños medios que no necesariamente son públicos, pequeñas radios, un montón de cosas. Radios Ahí hubo comunitarias. un grave error. Eso, para mí ahí fue un grave error que bueno, son las cosas que pasan también, ¿no? Es así, digo. Totalmente. Vamos cerrando. Un mensaje para la audiencia de La Colmena y para el pueblo ecuatoriano en general. ¿Cómo salir de este aturdimiento, esta pesadilla en la que nos tiene sumido el gobierno actual? ¿Cómo despertar? Bueno, es importante lo que está ocurriendo ya con las denuncias por distintos medios, pero también lo importante es empezar a aglutinarse mucho más. Las elecciones mostraron una realidad determinada, que la gente está ahí, está descontenta con este gobierno, pero el mensaje sería un poco, más allá del descontento con este gobierno, es, sí, este gobierno va a pasar, pero ¿cómo construimos hacia futuro? No, nosotros tenemos que pensar estratégicamente, más allá de este gobierno, de ese desastre de Consejo de Participación que ya se va, pero que quiere inventar, sacarse al otro, bueno, todas esas cosas que se están inventando. Más allá de todo lo que está ocurriendo, es cómo construimos, no solo cómo nos sacamos de encima este gobierno, cómo construimos esa posibilidad de futuro que también van a estar en las elecciones presidenciales del 21. Eso va a ser fundamental. Y no es que vamos a caer en esa elección solo sin un proceso previo. Hay que crear todo ese proceso. El 24 de marzo fue un punto de partida fundamental. ¿Cómo seguimos fortaleciendo ese proceso hacia el 21? Es fundamental. Y la gente tiene que juntarse. La gente tiene que juntar. Y si no se quieren juntarse a nivel partidario, que se junten a nivel social para proponer este proceso o para apoyar este proceso diferente. Bien, muchísimas gracias, Quinto. Ha sido un placer, un privilegio tener este intercambio con usted. Le mandamos un abrazo y un buen viaje, porque entiendo que viaja mañana, sale de la patria por un tiempito. Así que gracias nuevamente y esperamos que no sea la última ocasión en que tengamos la oportunidad de conversar aquí en el sur del Panal, en La Colmena. No, el gusto es mío. Un abrazo fraterno para ustedes que hacen La Colmena, para la gente que escucha, que mira, para toda la gente, un abrazo fraterno siempre. Muchas gracias, maestro. Cuídese. Gracias a ti.